Me llamo Valeria Mondragón. Y a mis 44 años pensé que ya había visto todo tipo de puñaladas corporativas. Estaba equivocada. El auditorio en el corazón de Ciudad de México olía a café quemado y pegamento de alfombra nueva. Esa mezcla que hace que las juntas trimestrales se sientan estériles y asfixiantes a la vez. Estaba entre mis colegas, con los brazos cruzados, esperando el desfile habitual de gráficos y eslóganes vacíos, pero en lugar de eso, apareció Sofía, la hija del director general, toda elegancia en su blazer color pastel y con esa pose de influencer. Su voz era melosa, ensayada. Valeria ha sido un miembro valioso de la familia de Nexacorp, comenzó. Con los ojos brillando bajo las luces LED, luego sonrió. De esa manera que corta más profundo que cualquier cuchillo. Pero por un desencuentro de objetivos, hemos decidido tomar caminos separados. No me moví, ni cuando sacó de una de esas ridículas cajas de cultura un sudadero con mi nombre garabateado en marcador permanente, ni cuando extendió una tarjeta de regalo de 500 pesos para una juguería que ni siquiera existe en mi colonia, ni siquiera cuando se acercó más al micrófono, con voz afilada, y dijo: «Nunca volverás a trabajar». El salón se congeló. 40 pares de ojos esquivaron los míos. Un gerente de ventas se jaló el cuello de la camisa. Los becarios se hundieron en sus teléfonos. Recursos Humanos se removió en sus sillas, pero no dijo nada. Mi bono, mis evaluaciones, mis años construyendo la columna vertebral de la empresa, todo reducido a un accesorio en su pequeño teatro de humillación. Podrías haber gritado, podrías haber discutido, en cambio. Sonreí. La furia es para principiantes, y yo era una profesional. Caminé al escenario, tomé el sudadero y la tarjeta como si fueran radiactivos y dije, con voz firme: «Gracias por los recuerdos». Mi voz no tembló. Eso importaba más que nada. Al salir, el aire parecía más ligero, con un leve aroma ambientador de vainilla intentando cubrir algo podrido. Mis tacones resonaron contra el piso pulido. Firmes, decididos. No azoté la puerta. Eso le habría dado exactamente lo que quería. Afuera, el cielo de la Ciudad de México era brillante, burlón. Apreté el sudadero en una mano, la tarjeta inútil en la otra, y me dirigí al estacionamiento. Recursos Humanos no me había dado ni un solo documento, ni paquete de terminación, ni formularios para firmar. Nada más que silencio. Ahí fue cuando lo entendí en su afán por borrarme. Habían cometido un error. Me senté en mi coche. El sudadero tirado en el asiento del copiloto como un desafío que aún no podía desechar. El volante estaba frío bajo mis manos, anclándome contra la oleada de humillación que aún se aferraba a mi piel. Cerré los ojos y me obligué a respirar. Lento, pausado. Como solía hacerlo antes de las presentaciones a inversionistas, entonces lo noté lo que no estaba ahí, ni un sobre, ni un paquete, ni una pila de documentos pidiéndome que confirmara un despido justo. Recursos Humanos no me había deslizado ni un solo formulario. No me hicieron firmar la típica cláusula de no difamación, el recordatorio de confidencialidad, ni el reconocimiento de evaluación de desempeño, nada. Solo una tarjeta de 500 pesos y un sudadero, como si mis años de trabajo hubieran terminado en un premio de rifa. La claridad llegó como un relámpago pesado y eléctrico. Me habían despedido de manera indebida. México no es el paraíso del trabajador, pero incluso aquí, los despidos deben seguir un proceso, especialmente en una startup que corteja a inversionistas. No dejas que una arquitecta senior de operaciones se vaya sin firmas. No dejas huecos en el rastro documental. A menos, claro, que alguien quisiera que fuera rápido, público y personal. Repetí las palabras de Sofía en mi cabeza. Nunca volverás a trabajar, y las dejé flotar en el aire de mi coche como humo. Ella pensó que esto había terminado. Creyó que la humillación era el final del juego. Pero la humillación no se sostiene en un juzgado. Los procesos sí. La documentación sí.
Y ellos se habían saltado todo. Saqué mi celular de mi bolsa y abrí mi correo. El único mensaje de recursos humanos era una nota fría. Su correo corporativo será desactivado a las 13:00 p.m. Mucha suerte en sus futuros proyectos. Sin archivos adjuntos, sin revisión legal, sin lista de salida. Lo reenvié a mi cuenta personal. Con el asunto sin motivo, sin documentos. Una furia silenciosa ardía en mi pecho, más firme que cualquier estallido. No solo estaba enojada, estaba alerta. Cada papel faltante era una oportunidad. Cada silencio una señal. Habían dejado la puerta trasera abierta de par en par, demasiado arrogantes o descuidados para notarlo. Encendí el motor, el rugido bajo resonando en el estacionamiento, y me dirigí a la calle. No iba a casa, todavía no. Había alguien a quien necesitaba ver. 3 meses antes de esa humillante junta general, estaba sentada en un pequeño bar de vinos en La Condesa, de esos lugares con velas parpadeantes y sillas disparejas que se tambalean si respiras demasiado fuerte. Mi laptop estaba en la mesa, junto a una copa de tinto que ya había dejado manchas oscuras en mis notas. Frente a mí estaba Marisol Venegas, mi abogada y la única persona en quien confiaba con secretos capaces de derribar empresas. Marisol tenía 42 años, mirada aguda y una forma de llevar perlas que parecía más un arma que una joya. Se inclinó sobre la pantalla, revisando el contrato que había redactado, con esa diversión sombría que solo una abogada curtida puede mostrar. ¿A esto le llamas seguro?, preguntó, levantando una ceja. Exactamente eso, respondí, dando un sorbo lento al vino. Cláusula 12.7b. Si me despiden sin motivo, la licencia regresa a mi SEGA de CV. Sin demandas, sin arbitraje, solo revocación inmediata. En la pantalla. El texto parecía casi inofensivo, enterrado bajo el acuerdo de consolidación de proveedores, etiquetado inocuamente como arquitectura de operaciones e integración de plataforma. Mondragón Sistemas, mi SA de CB, que llevaba años en los libros. Nadie había cuestionado las facturas. ¿Y por qué lo harían yo? Había sido quien limpiaba su desorden, cosiendo un Frankenstein de herramientas de terceros en algo lo suficientemente estable para presumir. Solo que la estabilidad ya no les pertenecía, me pertenecía a mí. Marisol siguió desplazando el texto, con los labios fruncidos. Está limpio. Lo firmaron sin darse cuenta. Estaban muy ocupados aprobando iniciativas de cultura y obsesionados con KPIs que apenas entendían. Lo colé durante una auditoría de sistemas. Parecía solo otra línea en un mar de jerga. Por primera vez esa noche, me permití una leve sonrisa. La columna vertebral de las operaciones de Nexacorp, las bases de datos, las integraciones con proveedores. El flujo de automatización no era de ellos, era mía, licenciada a través de Mondragón Sistemas. Y si alguna vez cometían el error de despedirme sin documentación formal, la licencia se autodestruiría como una trampa. Marisol levantó su copa. ¿Acabas de construirte un detonador? Cuidado con cuándo lo uses. No planeo usarlo, dije, aunque las palabras se sintieron más pesadas de lo que quería. Solo quiero protección. Chocamos las copas. El sonido nítido en el cuarto tenue. Protección. Seguro. Una cláusula silenciosa con el poder de derribar un imperio si olvidaban quién realmente había construido su espina dorsal. Sofía no blandía un hacha. Usaba borradores. Empezó con pequeñas omisiones, tan sutiles que parecían errores. Mis reportes mensuales de operaciones, que solían estar destacados en la agenda de liderazgo, desaparecieron del canal compartido de Slack la primera vez. Lo volví a subir y recibí un emoji de carita sonriente de su cuenta. La segunda, accidentalmente archivó el hilo. Para la tercera, ni siquiera pedían mis archivos. Las aprobaciones de presupuesto que manejé durante años de repente fueron redirigidas a sus nuevos comités de cultura, en papel. Sonaba inofensivo toma de decisiones colaborativa. En la práctica, significaba que sus amigas de yoga y compañeras de universidad
firmaban compras de infraestructura. Terminamos pagando el doble por un proveedor que yo ya había negociado, solo porque Sofía quería el contrato a su nombre. Luego vino el viaje de despedida de soltera. Lo descubrí una noche mientras conciliaba códigos de gastos, 180,000 pesos etiquetados como retiro de bienestar, renovación de equipo. La factura coincidía con cargos de vuelos a Los Cabos y un bloque de habitaciones de hotel a nombre de Sofía. Las fotos de su Instagram aparecieron ese mismo fin de semana, cócteles junto a la alberca, batas de seda a juego, hashtags sobre amor propio. Lo marqué en un correo discreto a finanzas una semana después. La respuesta vino de Recursos Humanos Valeria. Mantengamos el enfoque en el impulso positivo hacia adelante, sin reconocer el fraude, sin seguimiento, solo un emoji de carita sonriente al final del mensaje. Así que me adapté. Cada eliminación en Slack, captura de pantalla, cada anomalía en gastos, marca de tiempo y archivado. Creé carpetas codificadas por colores en 2 discos en la nube, nombrándolas con acrónimos de proyectos inofensivos que nadie miraría 2 veces. Incluso grabé una llamada donde Sofía se refirió a los despidos como recalibraciones emocionales y sugirió compensar la baja moral con suculentas. El borrado no era solo profesional, era personal. Pasaba junto a mi escritorio, saludaba a los becarios por su nombre y luego se refería a mí como Vale, como si recortar mi nombre pudiera recortar mi autoridad. En las juntas, ladeaba la cabeza, sonreía demasiado y decía cosas como: Valeria aporta una perspectiva tan tradicional a esta discusión. Perspectiva tradicional, como si yo fuera una máquina de fax que alguien mantenía por lástima. Cada insulto se alojaba en lo profundo, pero los dejé asentarse, documentados, en capas. Ya no discutía, no protesté cuando mi silla desapareció de la mesa de estrategia o cuando ella renombró mis flujos de trabajo como sus iniciativas en el blog de la empresa. Solo guardé los recibos, porque el borrado es frágil. Todo lo que se necesita es un registro, un archivo, una cláusula para traerlo todo de vuelta al enfoque. La noche, después del despido, mi departamento se sentía más pesado de lo normal, como si las paredes supieran lo que había pasado. Dejé el sudadero en una silla, sin abrir, y me senté en mi escritorio. El brillo de mi laptop personal era la única luz en la habitación. Empecé con las carpetas, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada rastro de auditoría que había recolectado fue a un archivo encriptado. 2 respaldos, uno en una cuenta segura, en la nube registrada bajo Mondragón Sistemas. Otro en un USB que etiqueté con nada más que una tira torcida de cinta adhesiva. Sellé un sobre manila con la impresión de la factura del retiro de bienestar de Sofía y una copia de las reasignaciones de presupuesto. Luego lo metí en un sobre acolchado. Marisol lo tendría por la mañana. Los movimientos eran mecánicos, pero mi pecho dolía mientras trabajaba. No por mí había visto suficientes juegos de poder para saber cómo sobrevivir, sino por las personas que dejaba atrás. Los becarios que me pedían revisar sus cronogramas de proyectos. La gerente de proyectos junior que una vez susurró: «Este plan tiene sentido», y suspiró aliviada cuando le dije que sí. Mi silencio los traicionaría. La pregunta flotaba como humo mientras ataba el USB en una bufanda y lo guardaba en el fondo de mi closet. Me paré en la cocina, inquieta, y saqué el fermento de masa madre que había estado cuidando durante meses. El ritmo de medir harina, amasar. Ver cómo subía esos pequeños rituales constantes me dieron algo a lo que aferrarme. Al amanecer, corrí por el sendero junto al lago de Chapultepec. El agua gris e inquieta bajo el viento, mis pies marcaban un ritmo en el que podía confiar. Paso, respiro, paso, respiro. La ciudad detrás de mí aún dormía. El horizonte una silueta irregular contra las nubes. Con cada kilómetro, la vergüenza de esa humillación en la junta se aflojaba. Para cuando di la vuelta, no pensaba en las burlas ni en el sudadero.
Pensaba en la ventaja. Si cambiaban de rumbo. Si alguien en el liderazgo se daba cuenta de la magnitud de su error y me llamaba de vuelta. Tal vez habría espacio para reparar. Pero si no, si se aferraban al teatro de poder de Sofía, entonces la cláusula 12.YTB no solo se quedaría en un archivo, se encendería. Les había dado años de estabilidad. Ahora me había dado a mí misma una armadura. 2 semanas después de salir con el sudadero y la tarjeta. Nexacorp dio el paso al reflector que habían estado persiguiendo durante meses. Capital Monolito abrió los libros para la diligencia de la Serie B. 500 millones de pesos pendían de un hilo. Y por primera vez desde mi despido, no necesitaba imaginar grietas. Podía verlas. Empezó con los proveedores. Nuestro socio logístico en Querétaro envió 3 correos de escalación en una semana, entregas perdidas, penalizaciones acumulándose. Yo había construido esa relación. Horas dedicadas a suavizar su calendario con galletas de cortesía y explicaciones pacientes de por qué nuestros tiempos se retrasaban. Sin mí, nadie sabía cómo manejar los detalles. Los acuerdos tácitos que mantenían las cosas en marcha. Las penalizaciones por SLA subían. Números rojos parpadeando en tableros que nadie sabía interpretar. Luego vinieron los clientes. Un cliente manufacturero del Bajío, responsable de casi el 10% de los ingresos, envió un correo incendiario a la Junta. Las integraciones fallaban, los pedidos se duplicaban. Su advertencia fue clara: arréglenlo o nos vamos. Imaginé el pánico en las oficinas de cristal, los becarios corriendo para redactar disculpas y a Sofía pegando palabras de moda en sus respuestas. Los auditores fueron más precisos. Rastrearon códigos de gastos y encontraron lo que yo ya había guardado en mis carpetas meses atrás, transferencias inexplicables por Banorte, etiquetadas como coordinación de eventos y enriquecimiento de empleados. Casi 190,000 pesos, desviados a cuentas vinculadas al círculo de Sofía. Esta vez, no era solo mi palabra estaba en blanco y negro en el registro de auditoría. Una noche, mientras removía una sopa en mi cocina, mi celular vibró con un número desconocido. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Señora Mondragón, soy Arturo Benítez, abogado externo de Nexacorp. Su voz era tensa, del tipo que viene de demasiada cafeína y poco sueño. Esperaba que pudiera estar abierta a una guía informal. Nada oficial, por supuesto, solo algunas lagunas con las que el equipo está batallando. Dejé que el silencio se alargara. Él carraspeó. Continuó apresurado. Estamos en la preparación final para la presentación con Monolito. Algunos temas operativos. Bueno, no es tan claro sin su aporte. Casi podía escuchar el sudor en su camisa. Arturo, dije con calma. No estoy disponible para nada informal. Titubeó. Entiendo. Solo pensé en intentarlo. Cuando colgué, el departamento estaba en silencio otra vez. La sopa aún hirviendo. Habían jalado el hilo. Y toda la tela se estaba deshaciendo. Y yo no había movido un dedo. A la mañana siguiente, despejé mi mesa de comedor y extendí los documentos. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Frente a mí estaba una hoja de papel grueso y elegante, cláusula 12.YTB, notificación de activación, en la parte superior. El membrete de mi empresa Mondragón Sistemas S. ADCB. El lenguaje era frío, preciso debido a la terminación sin motivo. Revisión y proceso documentado. Esta notificación sirve como revocación de los derechos de licencia con efecto inmediato. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Las palabras no temblaban. Yo sí, pensé en los becarios, los que dejaban notas en mi escritorio agradeciéndome por explicar sistemas que nadie más se molestaba en enseñar. Pensé en la gerente de proyectos junior que una vez susurró: gracias por hacerme sentir que pertenezco aquí. Si esta carta se enviaba, ellos quedarían atrapados en las consecuencias. No era su culpa que Sofía quisiera borrarme por un momento.
Casi doblé el papel y lo guardé en un cajón. Casi elegí el silencio otra vez. El tipo de silencio que mantiene la paz pero mata la verdad. Pero la paz ya se había ido. Sofía me la había arrancado en el momento en que subió al escenario con su tarjetita de regalo y declaró que nunca volvería a trabajar. Y la paz también se había ido para la empresa. Los inversionistas no pagan por eslóganes, pagan por estabilidad. Y la estabilidad siempre había sido mía, para dar o para quitar. Deslicé la carta en un sobre certificado. Lo sellé y firmé mi nombre en la solapa. Luego lo puse en una bolsa de mensajería, junto con 7 copias más, cada una dirigida a un miembro de la Junta, en la oficina de la notaría en la Roma. Mi mano apenas tembló al firmar. El notario, un hombre de mediana edad con traje gris, selló la página sin mirar 2 veces para él. Era otra firma en una larga fila de firmas, para mí. Era un cerillo contra yesca seca, cuando entregué el montón al servicio de mensajería. Mi respiración se detuvo. Un suave clic al cerrar la bolsa. Y se fue ya en camino hacia las torres de cristal que habían intentado borrarme. No había vuelta atrás. La sala de juntas estaba en el piso 27 de un rascacielos en Polanco. Todo vidrio y brillo. El tipo de lugar diseñado para impresionar a los inversionistas con vistas en lugar de números. Me senté al fondo, invisible para la mayoría. Una observadora silenciosa en un traje que se fundía con las paredes grises. Sofía estaba al frente de la mesa, con un clicker en la mano. Su blazer crema impecable. Su cabello peinado a la perfección. Sus diapositivas brillaban en la pared, arquitectura orientada a la cultura. Empatía escalable. Alineación radical. Palabras apiladas como recortes de cartón. Huecas si las presionabas demasiado. Los inversionistas de capital monolito hojeaban sus paquetes cortésmente. Pero Gabriel Torres, su socio principal, no miraba las diapositivas. Abrió una carpeta con la precisión de un cirujano. Primera página, mi memorándum de terminación. Sellado con el sello de la empresa. Lo leyó en silencio. Su ceño frunciéndose gradualmente. Sofía seguía hablando. Su voz brillante pero frágil. Nuestra cultura es nuestro foso. Y a través de asociaciones estratégicas, triplicaremos los ingresos anuales en los próximos 18 meses. Gabriel levantó una mano. La sala se congeló. Este documento, dijo, mostrando el memorándum, indica que Valeria Mondragón fue despedida por un desencuentro cultural. Sus ojos se desviaron hacia mí brevemente. Luego volvieron a la junta. ¿Fue revisado por un abogado? El director general se movió. Con la frente brillante, fue una decisión de liderazgo. Gabriel pasó a la segunda página. Cláusula 12.7b. El lenguaje claro. Firmado. Notariado. Su voz nunca se alzó, pero cada palabra tenía peso. Esta cláusula revoca todos los derechos de licencia al ser despedida sin motivo documentado. Con efecto inmediato, dejó que el silencio se alargara. Despidieron a su licenciataria. Ya no son dueños de su backend. El director financiero emitió un sonido ahogado, mitad tos, mitad arcada. Un miembro de la junta maldijo por lo bajo. La sonrisa de Sofía se quebró. Sus nudillos blancos contra el borde de la mesa. Gabriel deslizó ambas páginas por la madera pulida, como si devolviera algo ya roto. Su tono era casi amable. Felicidades. Acaban de perder su empresa. El único sonido que quedó fue el zumbido leve del proyector, aún proyectando palabras de moda en la pared. La sala permaneció en silencio mientras Gabriel recogía sus papeles. No me quedé a ver cómo la junta se desmoronaba más. Su pánico ya no era mío para cargar. Me levanté en silencio, saliendo mientras el proyector seguía mostrando las palabras vacías de Sofía. Palabras que ahora no significaban nada. En el pasillo, el aire era fresco y brillante. Un contraste con la tensión asfixiante de adentro. Mis tacones resonaron contra el mármol mientras pasaba por la mesa de catering. Allí,
doblado cuidadosamente en una silla, estaba el sudadero que había cargado como una reliquia no deseada. Lo tomé, lo sostuve un momento y luego lo dejé caer en el bote de basura más cercano. La tela hizo un golpe sordo, tragada por completo. Ese capítulo había terminado. Caminé hacia el elevador, con los hombros más ligeros de lo que habían estado en meses, sin dramas, sin mirar atrás por última vez. Las puertas se cerraron con un suave tintineo, llevándome lejos de su imperio de cristal y arrogancia. Para cuando llegué a la calle, el ruido de la ciudad me reclamó claxones sonando, turistas riendo, el rugido del metro a lo lejos. Saqué mi celular, medio esperando silencio. En cambio, en la parte superior de mi bandeja de entrada había un nuevo mensaje. Asunto adquisición, tus términos. Me detuve en la banqueta, dejando que las palabras se asentaran. No era una disculpa, no era lástima, era reconocimiento. Habían intentado borrarme con una tarjeta de regalo y una sonrisa escenificada, y en cambio me habían entregado las llaves para definir mi propio futuro. El viento del lago de Texcoco azotó mi abrigo, pero por dentro me sentía firme, anclada. No había gritado cuando me despidieron. No había suplicado cuando intentaron humillarme. Hice lo que siempre había hecho, construí sistemas. Los protegí y confié en que la arquitectura resistiría. Durante años cargué su peso en mi espalda. Hoy lo solté. Lo que quedó no era venganza, sino algo más afilado, más limpio. Mi trabajo, mi valor, mi voz. Guardé el celular en mi bolsillo y seguí caminando. La ciudad extendiéndose amplia frente a mí,